Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y en el vídeo de hoy nos vamos a meter en un auténtico follón, porque quiero intentar explicar un poco qué consiste todo eso del horror cósmico y de todos los bichitos y criaturas que habitan en ese pequeño mundo. Así que pasen si quieren ver de qué va todo este rollo. Y bueno, para explicar en qué consiste todo esto del horror cósmico, pues ya sobre la marcha la palabra Lovecraft parece en grande, pero en verdad estamos hablando de un ciclo de unos cuantos años de escritura, desde 1921 a 1935, en donde se juntaron Lovecraft sobre todo y una serie de escritores que formaron una especie de reunión de amigos o círculo de Lovecraft, en la que fueron ampliando, modificando, añadiendo ciertas cosas a una mitología que conformó todo esto del horror cósmico, donde aparecieron pues un montón de criaturas súper chungas, desagradables, viscosas y llenas de tentáculos que van a formar todo este macro universo y que a tanto nos gusta a los que disfrutamos del terror. Vino un poco a acabar con toda la época del terror gótico y de las presencias fantasmales y de vampiros y demás, y renovó poniendo a unas criaturas pues totalmente impresionantes que llevan a la locura a todos aquellos que los ven o incluso a la muerte. Ya verán porque dentro de este vídeo vamos a intentar explicar un poco todo el batiburrillo de criaturas que embarcan todo esto del horror cósmico. Pero como consigan adentrarse en este mundo, la verdad que es muy divertido y a todos a los que nos gusta el terror, pues nos gusta el horror cósmico. Antes de pasar a meternos en todo lo que sería esta clasificación y entender un poco todo lo que puede abarcar esto del horror cósmico, hay que dejar claro una cosa, y es que Lovecraft estaba muy en contra de hacer este tipo de clasificaciones y de ponerle algún tipo de clasificación moral a las criaturas, porque él simplemente pensaba que esas criaturas existían por ahí y no había ninguna por encima de otras. Había algunas más poderosas, algunas parecían el centro de todo, pero él no consideraba adecuado clasificarlas. De hecho, fue otro autor posterior, un poco en contra de lo que pensaba Lovecraft, decidió homogenizar todo esto del horror cósmico y darle a las criaturas un carácter de buenos, malas o neutras dentro de este mundo, lo cual distaba mucho de la idea original que tenía Lovecraft, que decía que eran criaturas sin moralidad ninguna, simplemente que estaban por ahí y que actuaban pues en función a su naturaleza. No eran ni buenas ni malas, simplemente destruían todo. Y, y eso le daba un poquito más de horror, porque la parte en la que Derlech empieza a clasificarlos y habla de los dioses arquetípicos que están en contra de los primigenios y este tipo de historias, pues como que hay una especie de lucha entre ellos, cuando en verdad simplemente cada uno tiraba por su lado. Aún así, vamos a describir un poco en qué consiste toda esta clasificación creada por Derlech y por sus autores, que ya te digo que dentro del horror cósmico hay autores que van desde Lovecraft, Machen, Dunsay y gente incluso anterior, que se han ido adaptando sus ideas y demás, hasta Stephen King. O sea que eso ha ido avanzando, aunque decimos que el círculo de Lovecraft se concentra pues en eso, entre el año 1921 al 35, que es donde se está el grueso de las criaturas. Pues para descubrir un poco todos estos mundos, lo único que hay que hacer es ponerse a leer y disfrutar. Y si ven que les gusta por dónde van los derroteros, pues seguir abarcando cada vez más y más criaturas y ir viendo cómo conforma al final un universo bastante compacto. Pero no hay un orden en concreto de lectura. Sí, hombre, los más puristas sí pueden decir, oye, empieza leyendo tal, tal, tal. Pero yo creo que es un poco absurdo y prácticamente inabarcable, salvo que te quieras centrar mucho en estos mundos de los mitos de Cthulhu. La forma más adecuada es buscar algún relato y ver si comulgas un poco con esa idea y disfrutarlo. Y si encuentras el libro de los mitos de Cthulhu de Alianza Editorial, que es este en concreto, aunque hay otras ediciones por ahí igual de válidas que hacen el recopilatorio con todos estos relatos, te vas haciendo una idea de la importancia y lo compacto que está todo. Aquí hay prácticamente todos los relatos esenciales para entender esta obra, desde los vampiros estelares, a los perros de Tíndalos, al mismo la llamada de Cthulhu. Aquí están todos, ¿vale? Pero que sepan que te puedes empezar a leer esto y con esto te puedes quedar contento y disfrutar de lo que es
todo el horror cósmico, pero después, si vas a encontrar obras, pues te puedes encontrar el Cthulhu 2000, el Circo de Nyarlathotep, el Ciclo de Dunwich, los nuevos mitos de Cthulhu. Es decir, hay libros para dar y regalar. La celebración de los mitos de Cthulhu y por supuesto, los básicos, los que si te gustan este tipo de literatura tienes que tener, son las dos obras, es que pesan, las dos obras fantásticas de Lovecraft, donde aquí están recopilados todos los relatos y puedes ir viendo por dónde van los tiros. Sí es cierto que aquí no está todo el horror cósmico, sino que hay muchas más cosas que Lovecraft escribía, como su ciclo onírico y otro tipo de relatos. Pero vamos, que si tienes eso, pues si te gusta el horror vas a ser muy muy feliz. Ojo, también hay por ahí un libro que se llama El Necronomicon, que también tiene bastantes relatitos, ¿vale? Pero que no hay que confundir con el Necronomicon famoso, que es un libro que se menciona mucho en todo esto del ciclo de Lovecraft y toda esta historia, que es un libro donde se ve cómo se puede convocar o invocar a este tipo de criaturas. Y ese no existe, aunque hay algunas historias bastante divertidas al respecto. Por ejemplo, se dice que Borges, que en su momento él llevaba la Biblioteca Nacional de Argentina, sabiendo que Lovecraft había nombrado que uno de los ejemplares de ese libro ficticio, el Necronomicon, estaba dentro de esa biblioteca, pues tuvo la osadía o la guasa de nombrarlo y de etiquetarlo como que estaba dentro de esa biblioteca. Con lo cual mucha gente iba allí y realmente veían que tenían una ficha cerca del Necronomicon y ya se volvieron locos porque vieron que el libro existía realmente. Y no, el Necronomicon no existe, por desgracia o por fortuna, no existe, ¿vale? Pero sí nos podemos encontrar con un libro como este, con bastantes relatos englobados dentro de este horror cósmico. Y ya está, vamos a empezar un poco a clasificar todo esto para que vean por dónde van los tiros y si les merece o no la pena meterse a descubrir a estas criaturas con tentáculos y con alas de murciélago y con babosas y con cosas viscosas y qué mola. La clasificación básicamente vamos a distribuir todo este tipo de criaturas en tres grandes grupos. Una va a pertenecer a aquellos que son los primigenios, en los que se dividen un poquito entre los primigenios y los dioses exteriores, que vamos a clasificar a los malos de la película y sin embargo los más interesantes. Por otro lado tenemos a los dioses arquetípicos, que serían los buenos de la película y que la verdad que hay algo de literatura de ellos, pero generalmente a nosotros que nos gusta el horror cósmico, pues como mera curiosidad está bien, pero creemos que el bien no debería existir dentro de este mundo del horror cósmico. Y después, por otro lado, tenemos a las razas menores que son súper divertidas, porque es una serie de criaturas que coexisten en la Tierra con los humanos o también fuera de la Tierra, y que aun siendo mucho menores a todos los interiores, a todos los primigenios y a los dioses exteriores, también tienen su chichilla, ¿verdad? Que son divertidos. Así que vamos a ir un poco a hablar de cada uno de ellos para que vayan viendo por dónde van los tiros. ¿Y por quién podríamos empezar para conocer todo esto del horror cósmico? No sé. Yo creo que todo el mundo ya ha oído hablar de el Gran Cthulhu. Y este pedazo de bicho, digamos que es el más famoso de todos, aunque no es el más poderoso, pero sí es un poco el que ha englobado la fama y el que todos conocemos como parte de todo esto de los mitos de Cthulhu, que viene un poco por él. La verdad que es una criatura fascinante en todos los aspectos. Es una especie de montaña enorme, enorme, enorme. Cuando digo montaña digo en cuanto al tamaño, porque en cuanto a forma, ya ven que tiene un cuerpo humanoide, ¿vale? Un cuerpo humanoide con una cara llena de tentáculos babosos ahí que se van moviendo. Aparte tiene alitas de dragón por detrás, ¿vale? Y después garras, muchas garras, tanto las manos como las piernas. Y el Gran Cthulhu es una de las criaturas más fascinantes que existen. Es el Gran Cthulhu, pero tiene tan poderoso que puede cambiar un poco también de forma y de tamaño, ¿vale? Y de fuerza. Y por suerte, ahora mismo es una criatura que está escondida en la famosa e impresionante ciudad de R'lyeh. R'lyeh. Y allí está, aunque está dormidito, estamos pendientes de que vuelva un poco a la Tierra pues, a acabar con nosotros. De hecho, hay un rezo que sus cultistas rededican siempre a nuestro gran Cthulhu para que regrese, que es el siguiente. Funoklok
En la morada de Erliel, el difunto Cthulhu espera soñando. Por cierto, que esté allí dormido no quiere decir que esté tranquilo, porque el gran Cthulhu está por allí dándole vueltas a la cabeza y creando ansiedad y mal rollo en las cabezas de los humanos. Porque cada vez que tú te encuentras nervioso, que te duele la cabeza, que tú dices, Dios mío, no puedo con mi vida, pues es porque el gran Cthulhu se ha metido dentro de tus pensamientos, dentro de tus sueños, para crear esa duda, crear esa ansiedad. Porque Cthulhu es maravilloso y es poderoso y viene aquí a destruirnos a todos como que le apetece, simplemente porque tiene esos poderes y lo quiere hacer. Es un objeto de culto, por tanto, por los profundos, por los migos, es la criatura más fascinante que existe en este mundo y ahí para descubrirlo, pues directamente irte a su relato estrella, que es La llamada de Cthulhu, donde sin nombrarlo, bueno, sin nombrarlo no, sin describirlo del todo, aparece una criatura por ahí en medio del mar, en medio de esa ciudad perdida de R'lyeh, que vale mucho la pena descubrir. Cthulhu es la base central de todo esto de los mitos de Cthulhu, dicho sea de otra forma, y es la criatura que todos conocemos. Pero el gran Cthulhu no se ha quedado quieto, porque también tiene sus hijos, y sus hijos son criaturas bastante interesantes. Bueno, de hecho tiene hasta un hermano por ahí perdido que está en contra de él, pero bueno. Por ello vamos a nombrar ya sobre la marcha, sin que tenga tanta importancia, pero para que conozcan, a Gatanotoa. Gatanotoa es una especie de masa enorme, desagradable, viscosa, amorfa, que tiene la particularidad de que si alguien la mira, directamente se convierte en piedra. Tiene el poder de petrificación, pues como la famosa medusa. Pero es más horrible todavía, porque si Gatanotoa te vea, pues no solo que te convierte en piedra o casi como un cuero así, como un cuero muy potente que no puedes moverte, sino que te queda vivo debajo. Así que es algo aún más horroroso. Gatanotoa tiene ese poder, es súper desagradable de ver y por ahí estará encontrado. Lo podemos leer incluso en el relato de Más allá de los Eones y la verdad que es una criatura tremenda. ¿Qué más se puede decir de esta? Pues que se podía mirar, pero si se acuerdan en Medusa cómo hacía aquel hombre con el escudo, pues aquí ni con eso. Si no tienes que buscar una forma de refractar esa luz para intentar verlo así con el rabillo del ojo a través de varios cristales, porque si no es imposible de verla sin que te petrifique. Así que Gatanotoa pues, es una de las criaturas más horrendas que existen dentro de este mundillo. Y del mismo modo que tiene un hijo Cthulhu, el famoso Gatanotoa este, también tiene una hija, pero esta hija es secreta, que se llama Cthillah, ¿vale? Que es una criatura fascinante donde las haya, porque tiene la capacidad de que cada vez que se le muera a su papi, pues genera un nuevo cuerpo, con lo cual tenemos a Cthulhu para toda la vida. Y la presencia de esta Cthillah es una cosa fascinante porque es una mezcla entre la diosa griega Escila, ¿te acuerdas? Aquella cosa que estaba en el mar lleno de tentáculos y que daba mucho miedo a los griegos, pues se mezcló con Cthulhu y salió una cosa, pues un pulpo enorme con un montón de ojos y que va a ser la hija secreta de Cthulhu que le va a permitir vivir de manera más inmortal todavía que la que ya tenía. Así que ya tenemos a un vástago oficial y tenemos una hija secreta y por ahí vamos viendo por dónde van los tiros con estas criaturas tan fascinantes. Cthillah. Seguimos hablando de estos primigenios y vamos a nombrar a uno que en cierto modo es bastante conocido, aunque tienes que estar dentro de los mitos para conocer un poco de qué va esta historia, porque su presencia, por ejemplo, hizo acto de presencia en la serie aquella de True Detective, y no es ni más ni menos que el grandioso Astur. Astur que como curiosidad de decir, que se supone que es una criatura que inicialmente, bueno, fue creada por Armor Spears, pero que inicialmente ¿Cómo? su misión... ¿Pero qué dices? Su ¿Pero tú qué dices? ¡Que Chambers! Que ayudaba a los pastores y que estaba localizado, digamos, en España. De hecho, Asturias, van por ahí los tiros, la verdad que es curioso. Pero claro, Lovecraft ya cogió y nombró en uno de sus relatos, en el que susurra en la oscuridad, ya nombró la presencia de Astur por ahí, y los demás autores, en este caso, aunque lo creó Ambrose Bierce, pues empezaron a modificarlo y crearon una figura grotesca y desagradable que ya vino con los papeles y se metió de lleno en esto de los mitos.
¿vale? La presencia de Astur pues es como una especie de enorme pulpo, como suele ser habitual, pulpo amarillo y morado, pero generalmente suele tener un avatar humano, que es el conocido como el Rey de Amarillo, que es el que pues más o menos suele acercarse a los humanos para controlarlos y dominarlos a todos. Pero vamos, que su forma original pues es un pulpo enorme, amarillo, que va por ahí, por las calles. Además, puede adoptar un montón de formas, porque a lo mejor se puede meter dentro de los cadáveres y al estar dentro de los cadáveres estos se empiezan a hinchar, a deformar y a ponerse así súper chungo. O sea que Astur coge la forma que le apetezca porque es poderoso y porque es un primigenio. Eh, También se le puede invocar y hay un talismán amarillo por ahí para el que decir, a ver, Astur, ven aquí a visitarnos y a darnos poderes, cosa que suele salir siempre mal, porque ¿a quién se le ocurre invocar a ese tipo de criaturas? Pues ese es el gran Astur, o el famoso dios de amarillo, es una de las criaturas más fascinantes y conocidas de este universo de los mitos de Cthulhu. Y también hay lío de faldas en esto del horror cósmico, porque hay una pareja muy conocida y muy famosa que son de mis dioses primigenios preferidos, y es el padre dragón y la madre hidra. Y tienen ese nombre tan bonito porque son pareja, ¿vale? Y entonces tenemos al padre dragón, que es el padre Dagon, no dragón, el padre Dagon, que es una especie de profundo enorme, es un ser con forma entre humana, tiene humanoide, pero está mezclada con los peces, y que vive en las profundidades del mar, y que no se tiene muy claro si realmente es una criatura o si es uno de los profundos que ha ido creciendo hasta tener el tamaño. Bueno, los profundos ya les contaré después de lo que significa hasta tener ese tamaño desproporcionado y enorme oculto en el fondo del mar. Imagínate un hombre pez enorme que está deseando volver por ahí. Al padre Dagón pues se le conoce sobre todo por uno de los relatos favoritos por todos de Lovecraft, que es La sombra sobre Innsmouth, aunque también tiene por ahí otro relato que es Dagon, en donde empieza a perseguir a un pescador y hacerle un poco la faena. Pero vamos, ahí sobre todo lo que se conoce como La sombra sobre Innsmouth es el relato fundamental para conocer al padre Dagón, y sobre todo a los profundos, porque ahí van viendo cómo se produce una transformación que ya les contaré un poquito más adelante. Y este señor pues está casado con Madre Hidra, que Madre Hidra pues hay un casado, vamos a ver, perdona, está unido con Madre Hidra, que es una criatura pues que hay dos versiones, una se dice que es un profundo así pues con pechos y demás, y otra es que es la hija de la famosa Hidra griega. Así que Padre Dragón y Madre Hidra, esa pareja fantástica de criaturas abismales, pues son otro de los integrantes a este horror cósmico y de criaturas súper fascinantes, que parece que no dan miedo, pero telita con ellos. Seguimos viendo criaturas que engloban a esto del horror cósmico y nos vamos a detener un momentito para conocer a Satogoa. Satogoa es un sapo enorme, feo. No, bueno, no es un sapo, pero es una criatura pues con forma de sapo rechoncha, gorda, con los ojos saltones que están allí y que ha tenido la desgracia de que su culto ha desaparecido. ¿Por qué? Porque es muy fea, es muy grotesca y los cultistas, salvo los que son muy primates, muy primates no, muy primarios y muy así tal, no la adora nadie, porque lo pobre es un sapo, es un sapo enorme, rechoncho, con la panza ahí abultada y redonda. Y además tiene el cuerpo cubierto de pelo. Pero es muy simpático y divertido. Esa es la genial Chateaugoa. Es otra de estas criaturas que hay que conocer. Seguimos con una criatura que se encuentra, la podemos descubrir bajo el libro de Hyperborea, que es una muy bonita, que se llama Atach Nacha, que es una enorme araña, que tiene características humanas, tiene una especie de rostro humano dentro de la araña y que está tejiendo tranquilamente, como hacen todas las arañas que se dedican ahí a tejer y a tejer y a tejer. ¿Qué pasa? Que está escondida bajo el abismo del monte Vormitadrez y ella está allí tejiendo su hilo tranquilamente y es un monte en el que está unido el mundo real con el mundo de los sueños y está tejiendo tranquilamente hasta que consiga terminar ese pedazo de tela. ¿Y qué va a pasar cuando usted termine de conseguir de hacer ese enorme telar? Pues no se sabe, pero o se destruye todo o se destruye todo, porque la enorme Atak Natkak es una araña que está pendiente ahí de conseguir la destrucción de toda la humanidad. Jagnar Faun, pues es un pedazo de bicho, otro de tantos, que tiene forma humana, pero su cabeza es una cabeza de elefante. Sí, hemos visto muchos dioses con el estilo, pero esta cabeza de elefante tiene pues tentaculitos en las orejas y se dedica a hibernar, o más o menos a hibernar. Es una criatura que se mueve poquito. Además está en el Pirineo Vasco, allí tranquilamente,
y se mueve ahí, se queda ahí quietita hasta que llega la noche, en donde la noche se mueve un poquitito. ¿Y qué hacen pues, sus adoradores? Pues llevan allí y le llevan un sacrificio humano. Y lo tienen que llevar pues, a primera hora de la noche, porque cuando esta criatura se mueve, ¿vale? Se acerca con la trompa y drena la sangre de ese pobre sacrificio. Y ya está, no da mayor lata, salvo que no se te ocurra darle un sacrificio. Entonces, esa criatura pues empezará a moverse y se los carga a todos, porque Jagdnavarfaun es una criatura con forma de elefante y que come humanos. Y bueno, y así podemos seguir nombrando a primigenios, pero el vídeo este se va a extender más de lo que debiera, así que vamos a nombrar así un poquito por encima otras criaturas para que sepan por dónde van los tiros. Tenemos a Afonsan, que es una bola de fuego grisácea tan fría que puede congelar a todo aquello que se acerque a ella. Su semejanza con respecto a Cthulhu es que Alfonsan fue engendrado por este último, pero bueno, al final es una criatura, pues es una bola de fuego. También tenemos a Kiaega, que para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, vamos a hacer una descripción en el propio libro. Vieron que había un gigantesco ojo observándoles desde lo alto. El cielo se partió alrededor del ojo y se abrieron unas profundas grietas a través de las que comenzó a brotar la oscuridad. Una oscuridad más negra que la noche, que se arrastraba hacia abajo como si fuera un conjunto de tentáculos fungosos. Bueno, básicamente el Kiaga lo que hace, lo que quiere es liberarse. Y cuando se libere va a destruir el mundo porque ella lo que quiere es simplemente destruirlo todo. Se la asocia mucho con el nihilismo, o sea que imagínense el tipo de criatura que supone esta cosita. Después tenemos, por ejemplo, a Glaki, que es como una especie de babosa repleta de espinas. Repito, una babosa repleta de espinas. Y que cuando está en medio del mar, pues tienen 3 ojos retráctiles que suben y es como si fuera un periscopio. Así que es otra criatura de lo más curiosa que hay que conocer. También tenemos a Itakua, que es como un gigantesco cúmulo de nieve, como un muñeco de nieve con 2 ojos brillantes, pero enorme. Enorme, con cara de malas pulgas. Suele estar en el norte, por supuesto, donde haya mucha nieve y también tiene sus cultos y demás. Y si atrapa a una de sus víctimas, pues la recubre con una especie de crisálida, como una especie de crisálida, pero fría, así, muy gélida, que los congela, claro. Se puede romper esa crisálida, pero generalmente la gente que está dentro muere por la hipotermia que supone. Y también tenemos a Rangtegok, que es un horrible híbrido, una mezcla entre crustáceo y primate, con múltiples extremidades, que como todos tienen tentáculos acabados en ventosas, con lo que por dentro va vaciando a las víctimas. Y fue creado por Sagogua, condensando el elemento del agua, pero tiene una estructura inestable, con lo cual aparece y desaparece de las dimensiones, va de un lado para otro, y su sola presencia puede hacer que se rompa el espacio-tiempo, por lo cual puede permitir a la gente pasar de un lado a otro, con lo cual es bastante poderoso. Y por último vamos a nombrar ¿cómo digo esto? A Silkmeni, que es como una especie de enjambre de insectos que va por ahí dando vueltas, o un insecto muy grande, ¿vale? También es otra criatura de estas primigenias bastante conocidas. Y bueno, básicamente todas esas criaturas pululan por la tierra y son de estas famosas primigenios y son bastante peculiares. Pero todavía nos queda por descubrir a estos grandes dioses exteriores que también pertenecen a este grupo de los primigenios y que son lo que ya podríamos denominar cosas abismales de tamaños desproporcionados que devoran mundos como Galactus, pero un poco a lo bestia, y además que son las criaturas que más miedo y que solo verlas mueres directamente porque es que son cosas desproporcionadas y maravillosamente horrendas. Y empezaremos con Azathoth. Azathoth es el amo de toda esta historia, el amo de la destrucción, el gran sultán del caos. Azathoth es una cosa desproporcionadamente enorme y que directamente es el caos puro y el dios más poderoso que existe en todo esto del horror cósmico. Es como una especie de masa gelatinosa de tamaños galácticos prácticamente, que está lleno de tentáculos, de mandíbulas, de ojos. Es una masa por ahí que se va moviendo, se va acercando y todo esto va generando un caos que el propio caos es el mismo Azathoth, es decir, es una criatura enorme que dice que es tan poderosa
que hay que mejor dejarla dormir, estar tranquilita. De hecho, carece de inteligencia, porque si encima tuviera la capacidad de pensar, pues directamente lo destruiría todo solamente con su mera presencia. Entonces es una criatura que la tienen allí dormidita tranquilamente, para qué tal, porque es que destruye tanto a los humanos como destruiría al universo, a los otros dioses, es decir, es el caos más absoluto. Y entonces, para mantener a dormida, lo que tienen a su alrededor es a una serie de otros primigenios un poquito menores que van tocando una flautita y para que esté dormidita, porque en el momento que despierte el gran Azathoth estaremos todos perdidos. Azathoth es la cosa más impresionante que existe en el horror cósmico y es preciosa dentro de lo que cabe. Y ahora llegamos a las que para mí y supongo que para muchos resulta uno de los dioses cósmicos de estos favoritos, que es el gran Nyarlathotep. Que el Nyarlathotep es la mano derecha del que acabamos de hablar ahora, del famoso Azathoth, y que ha tenido la virtud o la capacidad de escapar de todo ese de todo ese enclaustramiento que formaron los dioses arquetípicos, rompió el sello arcano y el tío vaga un poco libre. Actúa en verdad como si fuera una especie de mensajero de todos estos dioses exteriores para comunicarse con la gente de la Tierra, con lo cual se le puede ver mucho en la Tierra y es una de las criaturas que más habitan en todos estos relatos de horror cósmico, porque la verdad que aparecen mucho. De hecho, hay hasta un libro entero dedicado al ciclo de Nyarlathotep, donde los podemos encontrar en muchas de sus formas, en su tal. En verdad, su forma es una especie de pólipo así, con una especie de tentáculo viscoso así en la cabeza, una larga extensión roja, pero él se puede adoptar pues la forma prácticamente la que quiera. Y sobre todo hay una forma humana, como un dios alto, puede coger la forma de un dios griego, es decir, tiene todas las formas que le dé la gana. Y el tío se aprovecha de que Azathoth está un poco dormido pues para convertirse pues, en el puto amo de todo esto. La verdad que Nyarlathotep es la criatura más fascinante de todas. La podemos encontrar en un montón de relatos y aunque cuesta un poco seguirle seguirle la pista, porque como cambia de forma de un lado a otro, pues no sabes si estás hablando con Nyarlathotep o con cualquier otro. Pero es el dios más poderoso, tiene un carácter bastante maquiavélico porque tiene sus planes por ahí y Nyarlathotep es lo mejorcito que hay, o para mí, dentro de todo este horror cósmico. Y otra de esas criaturas bastante conocidas dentro del mundillo que nos gusta mucho a los que seguimos el horror cósmico es Shub-Niggurath, o la negra cabra de los bosques. Y lo de la cabra simplemente es porque tiene unas patitas de cabra y cada vez que tiene una representación de esta diosa o dios o lo que sea de ese bicho, pues la van a ver con patas de cabra caminando pues, por el campo tranquilamente. Y yo espero que no la vean, aunque muchos de sus cultistas la adoran por unas ciertas características físicas y porque es la diosa de la fertilidad. Entonces ella es capaz de generar todos los vástagos un poco que le dé la gana, pero no sé yo qué les diga porque nos estamos enfrentando a una masa amorfa, otra vez, con un montón de tentáculos, con esas patas de cabra, con un montón de fauces y demás, y miembros masculinos y femeninos por ahí, con los que se interactúa pues cada vez que a uno le apetezca. Shub-Niggurath es la diosa de la fertilidad y hace alarde de ello. Después tenemos otro dios exterior que para el propio Lovecraft es el más importante de todos estos mitos. Lovecraft no estaba muy por la labor de hablar de los mitos de Cthulhu, sino que a él le gustaba más la palabra yoxotoguería, ¿vale? Porque él consideraba que este dios en concreto es el más importante de todos. Y no sé, yo creo que la fama la tiene Cthulhu y la verdad que a mí también me gusta mucho más que esté todo en torno al famoso Cthulhu, porque si tuviéramos que visualizar a una masa enorme, viscosa, llena de burbujas que se encienden y desaparecen, con unos ojos que se va transformando y se va convirtiendo en una cosa horrenda caminando por ahí, pues nos encontraríamos con el gran Yog-Sothoth, que él se dedica un poco a seducir a los hombres con la magia y a prometerle el oro y el moro y decir vengan conmigo, que al final, como te despistas, me quito mi careta y aparezco con esa forma tan viscosa y me lo llevo todos por delante. Yog-Sothoth es una cosa horrenda, horripilante que habrán visto por ahí en la imagen y que se ha convertido en una de las criaturas más fascinantes que existen y a la vez más horrorosas donde los haya. Ya les digo,
está en continua creación y destrucción, son burbujas explotan, sale un ojo por aquí, sale tal, y va caminando con esas patitas así tentaculares. Así que Yog-Sothoth, el más importante de los mitos de Cthulhu, y ahí se nos ha quedado. Uno de esos dioses también bastante peculiares y curiosos es el gran Aboth. Aboth, sin costello, sino solo Aboth, ¿vale? Que es una criatura enorme, viscosa, como todo esto, ojos, mandíbulas y demás, que continuamente va creando criaturas, ¿vale? Pero las criaturas son incapaces de salir de su cuerpo porque es tan grande y viscoso y desagradable que las criaturas van saliendo y de repente se absorben y vuelven a desaparecer. Pero si consiguen escapar, se convierten en las famosas semillas de Abbott, que son otras criaturas que juegan igual de horrendas que su padre, madre o su cosa de las que les entra. Y bueno, como igual que con los dioses primigenios que contamos antes, estos dioses exteriores hay innumerables y ahora voy a ir nombrándolos un poquito por encima porque si no se puede hacer eterno este vídeo. Pero sí me voy a quedar en Trunembra, que es uno de los dioses que más me gusta porque aparece o no en el relato de Lovecraft, la música de Eric Sang, que es una diosa sin forma humana, pero que adapta la... No sabría cómo decirlo, es una melodía que te encanta y que al mismo tiempo te aterra de golpe y que tú lo vas escuchando poco a poco y como tiene el poder de destruir todo a su paso con ese sonido tan cautivador y destructivo al mismo tiempo. Te sangran los oídos cuando lo escuchas, pero es que no puedes dejar de hacerlo. Entonces también es una entidad cósmica de este estilo, sin forma alguna, pero que tan solo por la importancia que tiene ese relato de la música de Eric Sang, que es precioso, vale la pena descubrir. Y a partir de ahí, pues empezamos a descubrir un montón de dioses arquetípicos no, dioses exteriores que voy a empezar a nombrar. Tenemos por ahí también a Daoloth, que es una estructura que es ajena a cualquier lógica humana, porque tiene la capacidad de alterar el tejido espacio-tiempo y que básicamente es una puta locura. Pero que puede compartir ese poder con los que los adoran y así te permite ver el pasado, ver el futuro y un poco, pues, es una criatura con ese poder. También tenemos a Groth, que, que es como si fuera el Galactus de Marvel, porque va destruyendo todos los mundos a los que se aproxima y es como si fuera un planeta enorme o una luna así rojiza. ¿Se acuerdan de Júpiter? Tiene ahí como unos ojitos, unas protuberancias, que son sus ojos y que va por ahí caminando y destruyendo todo lo que hay a su paso. Tenemos a Nyarlathotep, que es uno de los vástagos de Azathoth, que es básicamente un gas viscoso con unas características así que no se pueden explicar en este mundo, unas características físicas extrañas. Y pues bueno, como todas estas cosas, es un gas, pero con mandíbulas que van sueltas por aquí y por allá. Mandíbulas. Mandíbulas porque son dioses muy horrendos. También tenemos a Tulsa, que es una masa de fuego enorme verde, pero que no desprende calor. Y que es uno que generalmente está al lado de Azathoth ahí acompañándolo. Azathoth, acuérdense del dios primigenio, la cosa más grande que había. Pues ella está siempre ahí acompañándole. Pero si tú la invocas, pues se manifiesta y se queda allí contigo durante un tiempo sin moverse. Y ahí está. También tenemos a Ubos Atla, que es una masa amorfa de légamo, en la que es curioso porque sobre ella hay unas misteriosas tablas de piedra, ¿vale? Que se supone que son los secretos que robaron los dioses exteriores a los dioses arquetípicos y que en principio llegó aquí al planeta Tierra, se quedó ahí en la superficie dando vueltitas y poco a poco se fue filtrando en la superficie hasta que se quedó enterrado en el subsuelo de la Tierra, con lo cual tenemos a Obusata, lo tenemos por aquí entre nosotros también. Estos básicamente son todos los dioses exteriores y la verdad que hay bastante. Llega el momento de cambiar un poco de tercio e irnos a los dioses arquetípicos, pero estos dioses pues prácticamente los voy a nombrar un poquito porque no son tan interesantes, o al menos no nos los parecen a nosotros. Se les pretende dar un carácter benevolente cuando realmente para ellos no existe ese concepto de ser buenos y malos. Para ellos, nosotros es como cuando tú construyes una autopista al lado de un hormiguero y las hormigas no tienen ni idea de lo que está pasando. Y si mueren, si están por ahí al lado y les pasa la autopista por encima, morirán. Y nosotros no nos daremos ni cuenta de que hay bichos ahí. Pues lo mismo pues, con los dioses arquetípicos. Son unas deidades enormes también, que se supone que están enfrentadas a los dioses exteriores, pero que la verdad que su literatura es un poquito menos fascinante que la anterior
Y bueno, no está mal conocer un poco en qué tipo de dioses estamos hablando para que vean que hay unas entidades que se contrarrestan a estas, pero que bueno, son un poco menos interesantes, aunque hay uno que es el hermano de Cthulhu. Y estamos hablando de una serie de dioses, como puede ser Bast, que es una diosa, vamos a decir la diosa de los gatos, porque tiene una forma femenina, una señora con la cabeza de gato. Tenemos también a Hypnos, que es el señor del sueño, que la verdad que tiene una apariencia desconocida, con lo cual vete a saber tú qué pinta tiene. Tenemos a Nodens, que es el señor del gran abismo, que tiene una forma humana, pero está montado con unas conchas marinas tiradas por unas bestias legendarias, con lo cual imagínense las pintas que tienen. Tenemos a Natse Campbell, que es una muchacha muy bella con escudo y como lanza, vamos, como si fuera una especie de amazona. Tenemos uno que es bastante conocido, que es Ulthar, que se encarga de vigilar los dioses primigenios en la Tierra, es una especie de embajador, ¿no? De espía que está mirando a ver cómo están trabajando estos dioses para llevar información a estos arquetípicos. Tenemos a Bordavos, que es un ser capuchado con los ojos grandote cubierto de llamas verdes, unos ojos así saltones. O tenemos a Yag-Tatat, que es el equivalente al Yog-Sothoth, pero en este mundo. Pero no vamos a quedar con Catanit, que se podría decir que es como el hermano bueno, entre comillas, de Cthulhu, que lo diferenciamos un poco porque tiene los ojos dorados, pero la forma básicamente es la misma. Y que está escondido pues, en la cueva de cristal de Elysia. Ahí tenemos a Catanit, que es nuestro hermanito. Vamos a terminar conociendo a un submundo enorme de razas que se caracterizan porque son una raza que se denominan menores, aunque telita con que sean menores, porque yo no me gustaría cruzarme con ninguna de ellas. Y no me gustaría cruzarme porque la mayor parte de ellas habitan aquí, en el planeta Tierra, aunque no es exclusivo. Hay algunos que están en otros planetas muy lejanos y que también se pasean cuando les apetece. Pero bueno, las razas menores son prácticamente cohabitantes del ser humano, aunque algunos los conocemos y otros están ocultos ahí esperando para volver a reclamar su trono. Y la mayor parte de ellas, pues bueno, o son adoradores de los primigenios, o están en contra de ellos, o confabulan contra tal. Pero bueno, es una gran cantidad de criaturas que tenemos a nuestro alrededor y que seguramente en algún que otro día nos cruzaremos con alguna de ellas. Empezamos conociendo a estas razas menores con telita, con los antiguos. Los antiguos los vamos a conocer sobre todo en el relato de Lovecraft en Las Montañas de la Locura, que es un relato que yo no recomiendo mucho a la gente que lo lea de entrada, porque a pesar de su fama y que realmente es un relato muy bueno, es bastante lentito y cuando lo lees pues te puedes esperar y decir de qué va todo esto del horror cósmico, a que me han engañado. Sino recomiendo que lo lean un poquito más adelante. ¿Quiénes son los antiguos? Pues son una raza de unas criaturas con una forma determinada que es bastante característica porque son como una especie de toneles alargados, pero sobre todo en la cabeza tienen una forma de estrella de mar. Que, o sea que tú si la miras desde arriba verías una estrella de mar con ojitos y tentaculitos así en su cabeza y además en las patas pues se va moviendo pues con unos tentáculos así, va moviéndose de un lado para otro. Y esas cosas que te puede parecer un poco ridículo o no, pues han creado una civilización enorme, sobre todo ahí en los casquetes polares, donde han manipulado la ingeniería genética, han creado incluso a otras razas a las que crearon para un poco para dominarlas, que son a los famosos Shoggoth. Y bueno, le harían parda porque aunque hicieron unas criaturas, los Shoggoth estos bastante tontas, poco a poco se fueron adquiriendo inteligencia y dijeron, a mí esto de servir no me gusta mucho, así que se rebelaron contra los antiguos y la liaron parda. Son unas criaturas fascinantes, ya les digo, están en la montaña de la locura, son la primera raza que colonizó el planeta Tierra y ahí tenemos a los famosos antiguos. Y si ya conocimos a los antiguos, vamos a conocer ahora a uno de sus enemigos, que son los profundos. Que los profundos generalmente viven en las profundidades del mar. Y sobre todo en el mar o en los océanos, nunca en los ríos, porque ellos no toleran el agua dulce, sino que se mueven en el fondo del mar. Pues son unas criaturas pues, bastante curiosas, con forma... Si se acuerdan de Padre Dragón y Madre Hidra, pues estos pues, son sus vástagos, ¿vale? Tienen forma, son humanos, pero con forma prácticamente de pez. No tienen párpados, tienen unas branquias, la piel está cubierta un poco por escamas, sobre todo por la espalda, y bueno, tiene todo ese tipo, además de una voz así, una voz como si se estuviera atragantando, muy gutural y desagradable. Y además tienen una serie de características que los hacen bastante curiosos. Una de ellas es que son prácticamente inmortales.
inmortales de causa natural, porque tú podrías matarlos en un momento dado. Lanzándole un cañonazo en la cabeza matas a un profundo. Pero en condiciones naturales, pues ellos van a ir creciendo, 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 y de hecho se cree que el gran dios Dapón, pues en verdad es un profundo que ha ido creciendo hasta esos tamaños tan desproporcionados que tenían. Una de las particulares que tienen estos profundos es que se pueden liar con los humanos y crean unas criaturas que pueden caminar por la tierra, aunque los profundos también pueden ir por la tierra. Pues tenemos a unos humanos que viven en el pueblo famoso y el puerto de Isthmus, donde esas criaturas pues van naciendo un poco con forma humana y poco a poco pues se va cayendo los párpados, empiezan a hablar un poquito más raras, empiezan a tener ciertos sueños e ideas extrañas, le van saliendo branquias y poco a poco van y se van al mar. Esos son los profundos y son una de las criaturas más divertidas y fascinantes del mundo cósmico. La pueden encontrar en la sombra sobre Isthmus. Más criaturas de estas menores, entre comillas, pues tenemos a los pólipos. Que los pólipos en verdad no tienen forma, una forma así muy definida, y se podría decir que son invisibles, pero no te fíes de ellos. Se supone que son una raza que dominaban la Tierra, ¿vale? Antes de que estaban los humanos, ellos dominaban la Tierra, y que básicamente no quieren tener mucho contacto con los profundos, con los antiguos, porque también son enemigos. Son curiosas porque, pese a ser invisibles, tú los puedes detectar por el sonido que se forma a la hora de su movilidad, porque como no tienen materia, ellos son capaces de crear una especie de viento que les permite moverse, ¿vale? Entonces tú vas viendo y vas viendo a esos pólipos moverse, y la verdad que dan bastante yuyu por esa capacidad que tú sabes que están por ahí, aunque no los estás viendo del todo, y dan bastante yuyu. Son ciegos, pero utilizan el resto de los sentidos para moverse, y la verdad que son unas criaturas fascinantes estos pólipos. También, antes que nombramos a los antiguos, tenemos a los Shoggoths, que si se acuerdan fueron creados de manera con una ingeniería genética por estos antiguos, y son unas criaturas así, unas masas viscosas que se crean y se destruyen con fauces con ojos. Es una cosa muy desagradable, pero lo que hicieron los antiguos es cogerlos como elementos de carga, los cogieron como esclavos y se dedicaban a hacer todas las tareas para construir las grandes ciudades que hacían los antiguos. Pues los Shoggoths pues se encargaban de construirlas. Hasta que los tíos desarrollaron un poco de inteligencia, un poquito nada más, y decidieron liarse la parda y enfrentarse a los antiguos hasta que, unidos con Cthulhu y con toda esta gente, lo derrotaron. Y digo que tienen una inteligencia más o menos tal, no muy desarrollada, porque al final se convirtieron en esclavos de los profundos. Así que pasaron de un lado a otro, pero estando en un lado o en el otro son unas criaturas tan desagradables de ver que ahí están los famosos Shoggoths, unas criaturas esclavas pero con unas pintas viscosas y llenas de fauces y dientes y chungas. También tenemos a otras criaturas que generalmente están fuera de la Tierra, que son los perros de Tíndalos, que a mí es una de las criaturas que me gusta muchísimo, será porque el relato de los perros de Tíndalos es bastante guay, pero que son unas criaturas que, aunque tengan forma de perro o se llamen los perros de Tíndalos, hay que entenderlo más que con esa forma como una criatura con la capacidad de olfatear, ¿vale? De tener ese instinto que pueden tener los perros de ir a saco a algo que han olido y que lo pueden destruir. Están creados con ADN, ¿vale? Con un ADN divino del dios Nod-Jiddic, y eso les permite tener una especie de formación de semidios, ¿vale? Aunque una formación divina sobre todo. Y estos perros divinos es como si dijéramos algo bastante impuro, es la impureza pura. Impureza pura, vaya cosa. Es una impureza tan real que quieren destruir todo aquello que es lo contrario a ellos. Cualquier tipo de persona o de situación pura, pues ellos van a ir ahí a darle caña hasta que lo destruyan. Los perros de Tíndalos dan mucho yuyu por tanto cómo se comportan, que la verdad que es una de las criaturas más fascinantes que hay. Igual de fascinantes son los vampiros estelares, que son unas criaturas también muy deformes y demás, pero se les caracteriza sobre todo porque esa boca, porque aunque no tengan forma y no tengan nada, tienen una boca llena de colmillitos y de dientes, y además por su propio cuerpo también tienen unos tentáculos que te abrazan y te van succionando la vida, porque son vampiros estelares y los vampiros lo que hacen es succionar. En vez de sangre, aquí lo que te succiona es la energía hasta que te consumen y mueres de la manera más horrenda posible. Son curiosos los vampiros estelares porque surgen un poco de un juego que hay entre Robert Bloch y Lovecraft acerca de un relato, en este caso es el relato de los vampiros estelares, que crea Robert Bloch haciendo que Lovecraft sea el protagonista y muera de manera lamentable
es un spoiler, pero bueno, es fan de estas cosas, muere de manera lamentable por estos vampiros estelares que se acercan a destruir a Lovecraft. Y al mismo tiempo Lovecraft pues, lo que hizo fue después devolver la moneda con su propio relato. Así que los vampiros estelares también son una de las criaturas muy, muy guays. Otra de esas criaturas realmente interesantes dentro del horror cósmico son los Migo, que es curioso porque dice que el famoso Yeti, el monstruo de las nieves, vienen de ellos y de verán que no tienen absolutamente nada que ver, porque les pasaré a leer la descripción de cómo son los Migo. Eran unos seres rosados de alrededor de 1,5 metros de altura. Los cuerpos de crustáceo estaban provistos de algunos pares de aletas o alas membranosas y varios grupos de miembros articulados. En el lugar donde podría encontrarse la cabeza había una especie de elipsoide retorcido cubierto por un gran número de antenitas. Como verán, con el Yeti no tiene mucha semejanza, pero se dice que es originario de estas criaturas, los micos. Y estas son unas criaturas de una raza alienígena avanzada que viene por aquí, por la Tierra, a servir un poco de adoradores de Shub-Niggurath o de Nyarlathotep, y que se encargan de ahí de convencer a los humanos para que se unan al culto a estos dioses exteriores. Son súper curiosos porque tienen una capacidad tecnológica brutal y son capaces de sacarte el cerebro y meterlo dentro de unas capsulitas para transportarte directamente hasta otros universos. El relato del que susurra en la oscuridad habla mucho de este tipo de criaturas que además tienen una piel súper curiosa porque las fotografías y son incapaces de que la cámara los capte por refracciones de la luz o por historias que tienen. Pero son unas criaturas muy chungas y que son una pesadilla. Les recomiendo mucho El que susurra en la oscuridad. Ese relato es de los más interesantes que tenemos en este mundo del horror cósmico y sirve perfectamente de iniciación a todo lo que está por venir. Y bueno, como pasó antes con los primigenios y con los dioses exteriores y con los arquetípicos, pues hay un montón de razas más, pero creo que ya el vídeo es suficiente para hacernos una idea de cómo funciona todo esto del horror cósmico. Así que voy a nombrar un poquito al resto de las criaturas que tenemos por ahí, y más y más y más que hay, y que seguirán habiendo porque el horror cósmico sigue creándose conforme nuevos escritores aparecen. Tenemos a las arañas de Len, que son unas arañas muy, 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 muy grandes y que por supuesto son hijas de la famosa Ataknaka y que tienen un tamaño tan desproporcionado que son como si fueran ponis adultos. También tenemos a las bestias lunares, que son unas criaturas que tienen la capacidad de alterar su forma y su tamaño. Y más o menos, para hacernos una idea, son como si fueran unos anfibios, pero que no tienen ojos. Y en su hocico pues tienen tentáculos, así. todo muy, muy Lovecraftiano. Además, las manos y los pies son palmeadas y tienen como si fueran unas lanzas por ahí para combatir. Tenemos al Byakhi, que son unas criaturas con dos membranas y también con los pies palmeados, que son más o menos como si fueran insectos, pero de 3 metros, y que tienen la capacidad de flotar por el espacio, porque se mueven a la velocidad de la luz, así que imagínate la capacidad que tienen para ir cruzando el espacio a toda leche. Y también tenemos por ahí a los chochos, sí, a los chochos que son unos humanoides lampiños sin pelos con la piel rosada que también se ha ido mezclando con las razas asiáticas, con lo cual parecen un poco más humanos, pero no te puedes fiar mucho de ellos. Bueno, básicamente aquí tenemos un millón de criaturas súper extrañas, desagradables, poliposas, llenas de tentáculos y de dientes y de fauces y más cosas que aparecen y desaparecen. Esto es el horror cósmico, hay gente que le gusta, hay gente que no. Te garantizo que si entras dentro del género de las personas que le gustan, pues no vas a poder parar de leerlos porque son muy divertidas y en cierto modo aterradores. Es como una generación nueva de criaturas horrendas y que no se han llevado al cine del todo bien porque es imposible llevar una cosa de ese tamaño descomunal, aunque el Gran Cthulhu parece que empieza a surgir con las nuevas tecnologías. Poco más. Ya saben que aquí estaremos para nuevos vídeos un poco extraños y absurdos de todo el mundo que me gusta, que es el del terror. Soy David Calpa, este es el canal de Gastacio Ojera. Si les ha gustado este extensísimo vídeo y la manera tan absurda que tengo yo de crear estas cosas, pues ya saben, le dan al me gusta al vídeo, que se lo voy a agradecer con todo mi corazón. Pueden compartirlo, pueden suscribirse al canal y ya veremos por dónde surjo ahora, que como estamos en la cuarentena por el coronavirus, pues aprovecharemos para hacer algunas cositas más.
Un saludo a todos, soy Candela Vicalpa y nos vemos en el siguiente vídeo.